Apreciados hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio en pocas palabras y ahora en un nuevo trimestre, iniciando un estudio extraordinario del libro de Éxodo, Viaje a la Tierra Prometida. La lección de este trimestre, de acuerdo con el autor, tiene tres propósitos principales en la vida del pueblo adventista en este tiempo. Una es señalarnos la manera milagrosa como Dios actuó en el pasado para cuidar y para proteger a su pueblo. Dos, para señalarnos la fidelidad de Dios al estar siempre presente con su pueblo. Y número tres, para recordarnos que Dios desea conducirnos de la misma manera que lo hizo en el pasado con el pueblo de Israel en aquel viaje lleno de lecciones para la vida de nosotros. Esos tres elementos habremos de tenerlos en mente cada lección durante todo este trimestre para no olvidarnos que Dios quiere también viajar con nosotros hacia la tierra prometida. La lección número 1, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Es una lección muy importante porque traza el inicio de lo que es este libro y creo que es importante considerar las cosas que en esta lección aprendimos. Así es de que vamos a entrar de lleno al repaso, al estudio y a los comentarios de esta lección, confiando en que al escuchar este pasaje, este podcast, pueda ayudarte un poco también a ti, ya sea como miembro de una clase o como maestro de una clase de escuela sabática en tu iglesia, pueda contribuir para ayudarte a resumir y a poner en perspectiva los puntos importantes de la lección de esta semana. Así que vamos a iniciar. En el Éxodo, dice el autor de la lección, en el Éxodo se registran los relatos de gente oprimida, las batallas existenciales de nosotros, las injusticias y las pruebas que forman parte de la vida, para que no se nos olvide en qué mundo vivimos. Y todas estas cosas tienen que ver con nosotros, con los hijos de Dios. Aquí, en este pasaje, Dios toma la iniciativa de liberar a aquellos que confían en Él y que lo buscan. Y también señala el autor que el Éxodo tiene que ver con tres asuntos primordiales para los que vivimos hoy en el tiempo del fin y que nos consideramos hijos de Dios. Tiene que ver con la redención, tiene que ver con la liberación y tiene que ver con la salvación. Tres aspectos importantes del desarrollo de la vida cristiana y del fin que nos espera. La lección empieza con algo de historia. Y el primer asunto que nos señala la lección, y es importante porque es primordial, hermanos, que en cada lección leamos todos los textos que nos sugiere el autor de la Biblia para tener el marco y para recordar los detalles que son importantes para ello. No se te pase por alto esto, hermano. Es probable que tú digas, bueno, es que Éxodo 1, ya me acuerdo la historia cuando nació Moisés. No, no, no. Ve al texto. Incluso léelo en diferentes versiones de tal manera que en tu mente vuelva otra vez el
el panorama completo de la historia y tú puedas tener los elementos que te van a servir para dejar las lecciones prácticas en la vida de tu clase. Éxodo capítulo 1, hermanos, abarca un largo periodo de la historia que estamos viendo. Desde José, cuando llevó a su familia para vivir con él allí en las tierras de Gosén, a Egipto, hasta la muerte de los niños o el decreto de muerte de los niños dado por Faraón. Es un periodo, Éxodo 1, largo de la historia. No tenemos fechas muy concisas de eso, pero entendemos por todo el contexto del Génesis anterior y del Éxodo en el resto del capítulo que ese capítulo 1 es un periodo bastante largo. Ahora, hay personajes que históricamente debemos de mencionarlos aquí, porque no se nos olvide, hermanos, que la historia confirma lo que la Biblia dice. Entonces, en la lección de esta semana, en la parte histórica, recordamos, aprendimos, el que no lo sabía, que Amosis I fue el faraón que no conocía a José y que por eso empezó a hacer una obra diferente, ¿no? Allá en Egipto, el que no conocía a José. Amenhotep I fue quien oprimía a los israelitas con las cargas tremendas que les imponía. Tutmosis I fue quien dio el decreto para que se matara a los niños. Hatshepsut, hija de Tutmosis I, fue la princesa que encontró a Moisés y lo adoptó como su hijo. Y Tutmosis II fue el faraón del Éxodo, de la parte ya concreta del Éxodo del pueblo de Israel. Así que estos personajes, hermanos, son importantes recordarlos porque nos hablan de la historia, que nos confirma lo que la Biblia dice, ¿no? Y con esto sacamos las conclusiones de las fechas de cuando estos gobernaron, de las fechas también del Éxodo y de algunos de los eventos importantes que se realizaron aquí. Ahora, en esta parte de la historia de que estamos, es importante recordar y ver que dice el registro bíblico que entre más los oprimían, entre este personaje oprimía más al pueblo de Dios, el pueblo más se multiplicaba. Ahí vemos la forma extraordinaria como Dios dirige las cosas a favor de sus hijos. Entre más los oprimía, más se multiplicaban. Hay una lección profunda también para aprender en ello. Ahora, recuerden que en aquellos tiempos, y lo señala la lección, que el faraón era considerado como un dios, era considerado como una deidad, ¿no? Y esta deidad, pues pedía cosas que había que cumplirles, ¿no? Lo interesante en la historia de esta semana es que esta deidad, o esta supuesta deidad, mejor dicho, no fue capaz de poder obligar a aquellas mujeres para que actuaran en contra de sus convicciones, a las parteras hebreas. No fue capaz de hacer eso. Y llama la atención que desde el principio de la Biblia se menciona a las mujeres, los nombres de estas mujeres, Cifra y Púa. Y aquí señalo un asunto importante. Estas dos mujeres temían al Señor, pero mire lo que dice la lección, y lo subrayo porque es importante que lo subrayes tú. No solo sabían lo que era correcto hacer, sino que lo hicieron. Fíjate bien, no solamente sabían lo que era correcto, sino y lo hicieron. Y cuando lo hicieron, Dios los bendijo. Esa es otra lección importante que a ti y a mí no se nos puede olvidar de cómo Dios actúa también con sus hijos. El otro punto de la lección tiene que ver directamente con Moisés. Éxodo, capítulo 2,
nos habla de la providencia y la protección de Dios, enfáticamente en el nacimiento de Moisés. Algunas cosas que el mundo les llama casualidades o asuntos del destino, ¿no? El asunto del decreto de muerte, el asunto del nacimiento de Moisés, la idea de la mamá de esconderlo en la canastilla, la idea de María de esconderse para estarlo cuidando, el asunto de que viniera la princesa al río a bañar si lo encontrara, el asunto de que María se presentara. Todo eso parecería una coincidencia intrascendente. Sin embargo, ahí vemos la providencia y la protección de Dios por sus hijos. Moisés nació como un hijo especial, dice el autor de la lección, porque a través de él Dios cumpliría los planes para salvar a su pueblo. Por eso era un nacimiento especial, hermanos. Ahora, al ser salvados milagrosamente, o mejor dicho, al ser salvado y adoptado también de manera milagrosa, Moisés tuvo la oportunidad de vivir los primeros 12 años con su familia original en casa. La importancia vital de que los hijos los primeros años los pasen rodeados del ambiente familiar, de papá, de mamá, de los hermanos, que creen, que confían, que temen a Dios. Y en esa edad aprender las lecciones que los mantendrán y que los harán de ellos siervos de Dios. Eh, La historia de esta semana dice que Moisés tuvo una reacción impulsiva en cierto momento, ¿no? Aquella reacción impulsiva de matar a aquel egipcio que estaba maltratando a uno de los hebreos. Esta acción impulsiva hizo que sus planes personales cambiaran. Porque probablemente Moisés, así lo presenta el autor, pensaba llegar a ser el faraón, o tenía esa idea, y eso le iba a dar oportunidad de ayudar y de servir a su pueblo también, ¿no? Pero no, una acción impulsiva cambió los planes. Cuando huyó, no tenía ni siquiera la más remota idea de lo que le esperaba el futuro. Y entonces huyó hacia Arabia, allá donde se casó y sabemos el resto de la historia. Su vida la podemos resumir en 3 etapas. 120 años, de 40 años cada etapa. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, en Madián, y 40 años cumpliendo los propósitos que Dios tenía para lo que lo había llamado. ¿Qué lecciones aprendemos para dejar en tu clase esta semana, hermanos, de esta lección? Bueno, la primera es la que dice Éxodo 2:24, cuando dice que Dios oyó el gemido y se acordó de su pueblo. Es importante lo que este pasaje dice, ¿no? Oyó, se acordó, miró, reconoció. Eso nos habla, querido hermano, de la fidelidad de Dios para con aquellos que claman hacia Él. La fidelidad de Dios de los que claman hacia Él. Pero hay una lección todavía que yo quiero dejar más todavía. Y es el asunto de los cambios de planes por la acción impulsiva de Moisés. ¿Sabes qué, querido hermano? Dios es tan fiel que inclusive por tus acciones cambiará el rumbo de la historia. Porque a veces creemos que nuestros errores nos llevan y nos hacen a un lado de todas las cosas extraordinarias que Dios tiene para los hijos, pero no. El errar de Moisés sirvió para que Dios cambiara, hiciera switch, y entonces pudiera Moisés estar en el tono correcto para cumplir los propósitos que Dios tenía para él. Querido hermano, Dios te bendiga en el estudio de tu lección. Compártela con tu clase y con su ayuda bendita
Te sigo esperando la próxima semana en este resumen abreviado que te pueda servir y contribuir para darle el enfoque en tu clase de escuela sabática. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.